Auguste Comte nació en Montpellier en 1798 y murió en París en 1857. Fue un pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología, con la publicación de su curso de filosofía positiva desde 1830 a 1842. Auguste Comte apadrinó un nuevo movimiento cultural del que sería considerado iniciador y máximo representante, el positivismo. Tal corriente dominaría casi todo el siglo XIX en polémica y algunas veces en compromiso con la tendencia antagonista, el idealismo. El positivismo, en un sentido muy lato, puede decirse que es una revalorización del espíritu naturalista y científico contra las tendencias declaradas y abiertamente metafísicas y religiosas del idealismo. Comte, en 1818, se convirtió en hijo adoptivo y también secretario de Henry Saint-Simon, el cual era 38 años mayor que Comte. En 1824 se separaron porque Comte pensaba que Henry no le daba suficiente crédito a sus ideas. Ya más adelante, él en uno de sus discursos citó textualmente: "Leo mucho en mi intelecto, además que contribuyó a que me orientara en una dirección filosófica, la cual no he abandonado y me mantendré sin lugar a dudas toda mi vida". Bueno, ya en 1826 planificó un curso integrado por 72 lecciones públicas sobre su filosofía de vida. En 1827 intentó suicidarse arrojándose al río Sena. En 1832 logró un pequeño trabajo como lector. En 1837 obtuvo el puesto de examinador para la admisión en la escuela, y en ese empleo sus ingresos eran ya más altos. En 1842 trabajó en sus 6 volúmenes de su obra más conocida, Cursos de Filosofía Positiva. En ella exponía una perspectiva según la cual la sociología constituía la ciencia última. En 1851 terminó los 4 volúmenes de su obra Sistema de Política Positiva, y que ella hablaba de un esfuerzo más práctico para la reorganización de la sociedad. Bueno, él creía en la higiene mental, es decir, evitar la lectura de las demás obras. Bueno, él soñaba con llegar a ser un sacerdote de la nueva religión de la humanidad. Creía en un mundo que finalmente sería gobernado por sociólogos sacerdotes. Bueno, él sostuvo una relación apasionada con Clotilde de Beauce, la cual murió 2 años después. Bueno, Comte es considerado como el fundador de la sociología y es el punto de partida del positivismo. El positivismo tiene como fundador a Auguste Comte. El positivismo es el movimiento intelectual predominante en la segunda mitad del siglo XIX, cuyas raíces pueden perseguirse hasta Kant y la Ilustración. Está considerada que la clave para lograr la reforma social de la humanidad está en la ciencia, que en su dimensión teórica constituye la única fuente segura de conocimiento, y en su dimensión práctica muestra su utilidad por medio de la técnica. Comte, siguiendo la dirección marcada por Saint-Simon, presenta el positivismo como el camino que lleva a construir la ciencia como fundamento de un nuevo orden social unitario. En este sentido, el positivismo acompaña y fomenta la consolidación de la naciente organización técnico-industrial de la sociedad, fundada y acondicionada en el desarrollo de la ciencia. Recoge y alienta la exaltación optimista y las esperanzas que ha provocado en el hombre moderno, que cree hallar en ella la garantía infalible de su propio destino. El positivismo se fundamenta en 3 principios básicos: el fenomenalismo, que no existe diferencia entre apariencia y esencia; el nominalismo, los objetos singulares son los referentes últimos de cualquier conocimiento; la ciencia última, la aspiración máxima de la filosofía, es la unidad fundamental de la ciencia;
Esto da como resultado una filosofía de la historia que muestra por qué la filosofía positiva debe imperar en el futuro. Una fundamentación y clasificación de la ciencia asentada en esa filosofía positiva, una sociología o doctrina de la sociedad que al determinar su estructura esencial permite pasar su reforma práctica. El real y útil, el contenido real de las ciencias morales, lo que se ocupa de ciencia, el relativo como carácter fundamental de la filosofía. El positivismo debe fundarse en hechos del mundo físico y material, sobre las consecuencias de matemáticas y lógicas. Comte define la filosofía como la doctrina general de los conocimientos humanos. Sin embargo, al añadirle el calificativo positivo, identifica el conocimiento humano con los conocimientos aportados por la ciencia, puesto que un saber que no se funde en hechos observados es pura ficción y engaño. La filosofía positiva consiste en la sistematización enciclopédica del saber positivo. Como doctrina es un saber universal que sintetiza todas las ciencias y como método aplica a cualquier conocimiento que proceda de la observación empírica y de la elaboración de sus datos por la razón. El lema de Comte se puede sintetizar en orden y progreso. A la investigación y estudio, Comte añade la comparación, concluyendo que además de experimentar hay que comparar. Un hecho clave en el pensamiento de Comte fue que en la búsqueda de la ley universal encontró la ley de las 3 etapas o estadios, en la que explica la evolución de la sociedad, según el desarrollo del conocimiento que explica todo el desarrollo de la humanidad. Según la ley de la evolución intelectual de la humanidad o la ley de los 3 estadios, todas nuestras especulaciones, cualquiera que sean, tienen que pasar sucesiva e inevitablemente por 3 estados teóricos, diferentes que las denominaciones habituales de teológico, metafísico y positivo podrán calificar aquí suficientemente. El primer estadio es el estadio teológico ficticio, que surge en el siglo XIV. En este estadio de evolución de la sociedad, el ser humano explica todas las cuestiones que le surgen con respuesta de índole religiosa. Se caracterizan por ser sociedades marcadamente autoritarias. Bueno, el segundo estadio es el estadio metafísico o abstracto, que surge en el Renacimiento y en la Revolución Francesa, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Este estadio de evolución humana se puede caracterizar como un periodo de transición, intermedio entre la religión y el estado científico. El tercer estadio es el estadio científico o positivo, que surge a finales del siglo XVIII. Es el estadio de desarrollo y evolución humana en el que triunfa la razón y la ciencia. El hombre encuentra respuestas a sus cuestiones en la ciencia y se olvida completamente de las respuestas de índole religioso. Es una sociedad libre. Comte también estableció las jerarquías de las ciencias, que va desde la más abstracta hasta la más concreta. La primera es la matemática, la segunda es la astronomía, la tercera es la física, la cuarta la química, la quinta la biología y la sexta y más importante la sociología, que es la física social. Abarca las leyes de la sociedad, la ciencia natural y el método de observación, que son los hechos concretos, la experimentación y la comparación de sociedades. Esa ciencia promulga a través del estudio y establecimiento de leyes el orden y el progreso. Ambos términos van ligados. Se propone a superar los periodos revolucionarios, o sea, la Revolución Francesa y el desorden. Solo se logra a través del espíritu positivo. El espíritu positivo es el espíritu de la sociedad natural y forma a su vez una nueva ciencia que es la sociología. La palabra sociología fue acuñada al filósofo francés Auguste Comte, que inició el estudio de la sociedad a mediados del siglo XIX, cuando la revolución industrial estaba en su máximo apogeo. Bueno, ¿pero qué es la sociología?
La sociología es el estudio de la sociedad, es decir, el tejido de las interrelaciones e interacciones humanas. La sociología trata de explicar el comportamiento de los hombres y las distintas formas en que estos se agrupan o simplemente se relacionan. Por consiguiente, la sociología que estudia la sociedad, la interrelación humana, el comportamiento social. La sociología es la ciencia de la sociedad. Bueno, la sociedad es el conjunto de individuos que, reunidos en grupos de diversas dimensiones y distintos significados, se encuentran unidos por su interacción. Esta organización se establece por satisfacer necesidades básicas, tales como estructuras sociales. Son las formas en que se relacionan los hombres. Además, los individuos se reúnen para intercambiar objetos de comercio. Recopilando lo dicho en la temática de Augusto Comte, daría unos conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta que se dieron a lo largo del tema. Augusto Comte nació en Montpellier en 1798 y murió en París en 1857. Fue un pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología. Lo positivo es lo real y lo útil. La sociedad es el grupo humano. La humanidad es el gran ser. El positivismo es la única fuente de conocimientos y en su dimensión práctica muestra su utilidad por medio de la técnica. La ley de los tres estadios es el progreso de la humanidad. Comte también estableció 6 jerarquías de las ciencias y la más importante es la sociología. La sociología es el estudio de la sociedad, es decir, el tejido de las interrelaciones humanas. Comte también estableció las jerarquías. Comte nació. Catherine, pero ¿por qué hace así? Cuita como ese pues. Ay, no. Inicios